¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Perdón, tuvimos un minuto de demora ahí, no sé por qué me estaba tratando de unir al live y se desconectó mi Instagram. Ahí estamos, pero estamos acá, que es lo importante. ¿Cómo andamos por ahí? Bien, muy bien, muy bien. Confinaditos. Confinadísimos, me imagino. En Buenos Aires te agarra el asunto este. Sí, sí, Estás, sí. Plena estás en ciudad de tu Buenos casa. Aires. Sí, señor. Bueno, y contame cómo es para una persona que está toda su vida la basa arriba del avión, viajando, recorriendo, visitando y viajando por trabajo, básicamente. ¿Cómo son estos 5 meses de confinamiento en casa? Y es curioso, es curioso. Mi familia no me vio nunca tanto tiempo seguido. No están acostumbrados. No, no, claro que no. Y estamos, bueno, con mis dos hijos. Yo tengo un hijo de casi 7 y una hija que acaba de cumplir 3. Así que es un poco intenso, pero bueno, la vamos llevando, estamos bien, tenemos un plato de comida, tenemos vino, así que no nos podemos quejar en este momento en que hay tanta gente pasándola mal, ¿no? Bueno, pero tampoco te has quedado de brazos cruzados. Arranquemos hablando de Vino a tu puerta, el proyecto este que surge justamente en este contexto. Bueno, Vino a tu puerta es una reacción justamente a la pandemia. Eh, Cuando empezamos a ver cómo cerraba todo, yo enseguida pensé bueno, una cantidad de restaurantes y hoteles bueno, que ya no podían trabajar, en bodegas pequeñas que utilizan los canales del enoturismo y de la gastronomía para colocar sus vinos y que de repente no tenían cómo venderlos porque el grueso del vino se está vendiendo en supermercados y los supermercados trabajan con las bodegas más grandes. Y vi una persona en Estados Unidos que había hecho como un Google Maps y marcado en ese Google Maps los restaurantes que vendían sus cavas, justamente para tratar de hacerse de algo de efectivo, compilar en un solo lugar toda la información de los restaurantes, las vinotecas, las tiendas online, los clubes de vino e incluso las bodegas que empezaron a hacer delivery con todo este tema, ¿no? De manera tal que esa información no se pierda y que, bueno, que aquel consumidor de vino que quiera buscar algún vino en especial o que la oferta de los supermercados no le resulte suficiente o que simplemente necesite que el vino le llegue a su casa porque, a ver, a quien le gusta tomar vino todos los días, si no tiene un auto para venirse con 2 o 3 cajas de vino, tiene que salir todos los días, porque por ahí uno no puede cargar, la gente grande, por ejemplo, 1 o 2 cajas de vino cuando vuelve del supermercado. Entonces también era una manera para que la gente se quede un poco más en casa. Llamé a un colega y amigo, a Javier Menajowski, que es mucho más digital que yo soy bastante analógico. Le propuse la idea, él se enganchó muy rápido y la verdad es que en un par de semanas armamos esta página que lo que hace es eso, compila toda la información de la gente que hace delivery de vinos y le permite al usuario buscar según su zona geográfica quién entrega vinos en su pueblo, en su ciudad, en su región Claro. y de esa manera entrar en contacto con este vendedor de vinos y hacer su compra de vinos. Nosotros no intermediamos la compra-venta de vinos ni la logística, pero sí la información. Y Ok, bueno, de esa pero manera ponemos en un algún pequeño momento, granito de arena. que en algún Vos momento sabés me que habías contado, perdón, que estamos ahí con el delay. En algún momento me habías sí, contado que era un modelo que lo habías visto en Estados Unidos, que funcionaba, que también había sido como un incentivo allá. sí, en verdad no es que es un modelo copiado de Estados Unidos. En Estados Unidos hubo alguien que hizo un mapa y acá nosotros en vino y para una ciudad. Nosotros acá lo hicimos para todo el país. Hicimos una página en donde la gente podía buscar según su zona geográfica. Lo abrimos no solamente a restaurantes, sino también a vinotecas, a tiendas, a bodegas, etcétera. Fue un poquito más amplio el desarrollo acá, pero bueno, tuvo la particularidad de que mucha gente encontró que esto era una iniciativa útil. Lo cierto es que ya tenemos casi 350, 400 cuentas
entre vinotecas, restaurantes, etcétera, que han subido su información a la página. Para ellos es absolutamente gratis, así que cualquiera que nos esté escuchando que tenga una vinoteca, un club de vinos, una bodega, puede entrar vinoatupuerta.org, ir a hacer clic arriba a sumarse a la página y subir su información, y eso es todo lo que tienen que hacer. Y bueno, y de hecho, en poco tiempo recibió el apoyo de todas las instituciones del vino del sector, ¿no? Todas las escuelas de sommeliers, la Asociación Argentina de Sommeliers, la Cámara de Vinotecas, la COVIAR, todas las instituciones del sector, mismo Acelga, Bodegas de Argentina, todos salieron a apoyar esto y bueno, aporta un granito en este contexto. Y la Bueno, pregunta que hay es, tanta gente que está pasándola mal en bodegas, en restaurantes, que no pueden trabajar, ¿no? y esa misma situación, ¿cómo la ves en la industria del sommelier o en el mundo del sommelier, ¿no? A vos que te toca no solamente ver la realidad en Argentina, sino a nivel internacional, ¿cómo ves la situación pandémica en el medio del rol del sommelier en salón y trabajando en restaurante con iniciativas propias y demás? Bueno, es una pregunta Amplia. larga. Hay situaciones muy disímiles en los diversos países, ¿no? Uno puede ir a Suecia y en los restaurantes ni se enteraron, Claro. o venir acá y darse cuenta que están todos los restaurantes cerrados, ¿no? Y en el medio hay diferentes posiciones también. En los lugares en los que los restaurantes han seguido trabajando, por ahí adoptaron algunas medidas de higiene, de protocolo, sanitario, y por ahí bajó un poco el volumen de gente, pero bueno, están trabajando y están bien. En los lugares donde los restaurantes han visto su funcionamiento comprometido, bueno, obviamente los sommeliers que trabajaban en esos restaurantes Sí, sí. están tan afectados como todo el mundo. Vemos a lo largo del mundo soluciones diversas, ¿no? Recién, hace un par de días, hablaba con alguien de la Asociación de Sommeliers en Rusia. La Asociación de Sommeliers en Rusia está muy relacionada con un grupo grande, una importadora de vinos grande, que tiene además una cadena de tiendas de vino, y esta cadena de tiendas de vino contrató como a 50 sommeliers que se habían quedado sin trabajo Claro. y se reubicaron de esa manera. En Alemania, en Austria, hay muchos sommeliers que están empezando a hacer pasantías en las bodegas. Los restaurantes están cerrados, pero las bodegas no. Entonces, se han abierto algunas puertas en bodegas, y no olvidemos que a veces las bodegas necesitan de mano de obra inmigrante para trabajar. Entonces, bueno, las bodegas no tenían a los inmigrantes, al capital, al trabajador golondrina, los sommeliers no tenían restaurantes, y bueno, se están dando una mano entre ellos y han encontrado una solución. Y En para el lo que medio, creo viene, que... para lo que viene, para el futuro, para el post, suponte, en el momento en el que volvamos a una situación un poco más normal, ¿cómo ves el desafío? ¿Crees que va a dejar algo de huella en el salón? ¿Que el sommelier va a cambiar de alguna forma su labor? Mira, estamos mirando qué pasa, ¿no? Hoy vemos que el rol del sommelier tiene diferentes patas. Tenemos nuestra pata de servicio, de trabajo en el salón, que hoy está comprometida, que muchos no la podemos ejercer, algunos sí, y los que la pueden ejercer, la ejercen con condiciones. Eh, Tenemos otras patas, o sea, también nos dedicamos a vender vino, también nos dedicamos a educar, también nos dedicamos a comunicar, también estudiamos todos estos otros aspectos de nuestra profesión. Yo creo que se han visto profundizados y mejorados, y vemos que, bueno, que la gente se lanzó a hacer webinars, a estudiar, a buscar alternativas para hacer catas online, para vender vino, y esto es muy destacable. Creo que vamos a salir todos un poco más digitalizados, es algo obvio, pero real. Vi muchas iniciativas solidarias en todo el mundo, así como yo te decía lo que hicimos nosotros con Vino a tu Puerta, mucha gente haciendo cosas creativas para ayudar a sus pares. Encontré a uno, te cuento esta anécdota hermosa, en México un colega tiene por ahí botellas de, no sé, una botella de Lafite, y va con una motito a la casa de 10 personas que se anotan para una cata,
con una motito, con un Coraván y su botella de Lafite y le sirve una copa a cada uno y vuelve a su casa y hace después una cata con el vino. O sea, realmente soluciones creativas, solidarias, obviamente un proceso de digitalización. Y en la sala creo que está por verse cuál va a ser el resultado, ¿no? Estamos viendo que, a ver, muchos decían el mundo nunca va a volver a la normalidad y vemos que en algunos lugares de Europa han vuelto de alguna manera a la Bueno, normalidad. Vemos también que en otros lugares de Europa volvieron a la normalidad y están enfrentando segundas olas, así que vamos a ver qué pasa con eso. De momento, la gente que está trabajando, bueno, está trabajando con barbijos, algunos con máscara, con guantes, se está trabajando mucho con cartas electrónicas, con códigos QR para que puedas bajar el menú a tu teléfono y no tener que tomar una carta del restaurante. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que estos 2 meses, julio, agosto, son los meses de turismo fuerte en el sur de Europa, especialmente, de vacaciones para toda Europa. Y bueno, vamos a ver cómo resulta esta experiencia de reapertura, ¿no? bueno. Tengo un Suecia, montón. Sí, sí. pero te hago un comentario cortito. Suecia durante meses fue la oveja negra de Europa y todo el mundo decía cómo los suecos van a hacer lo que hicieron de no cerrar. Y hoy hace casi una semana que no tienen muertes y nunca cerraron. Y nosotros que decíamos como Argentina, si abrimos la cuarentena nos va a ir tan mal como a Suecia, hoy nos encontramos que a Suecia a lo largo de los 5 meses que pasaron le fue mejor que a nosotros, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, esa era la otra pregunta, ¿no? O sea, más allá de tu visión absolutamente internacional, estás acá, afincado acá en la Argentina, entonces la otra pregunta era esa, ¿cómo ves vos la profesión? Si querés, salgámonos un poco de este contexto que es tan puntual, pero ¿cómo ves la profesión del sommelier acá en Argentina y el futuro de la sommelería puntualmente en la región, en Argentina, en Chile, Uruguay? A ver, yo creo que hoy los sommeliers tenemos que hacer este paréntesis con lo que está pasando, como decís, ¿no? En líneas generales, la profesión de sommelier yo creo que nunca estuvo tan bien, por lo menos hasta antes de la pandemia, eh, porque estamos viendo que en los últimos años el sommelier está ganando reconocimiento, estamos viendo que se está expandiendo a casi todo el mundo. Hoy la Asociación de la Sommelería Internacional agrupa asociaciones de 61 países que representan a su vez a más de 40.000 sommeliers, y este es un número que está creciendo permanentemente. Creo que además se dio un fenómeno interesante, que es que las redes sociales democratizaron un poco lo que era la prescripción en el mundo del vino, ¿no? Nosotros venimos hace 15, 20 años, el panorama era, existía Parker, Wine Spectator y 3 o 4 medios más, que eran quienes recomendaban vino en el mundo. Si te ponían 90 puntos o más, te iba a ir bien. Si te ponían 89 puntos o menos, estabas medio complicado. Y eran esos 4 o 5 medios que levantaban el pulgar o lo bajaban, eran los kingmakers o no, y eso preconfiguraba todo. Y de repente lo que estamos viendo es que en los últimos 10 años, con el advenimiento de las redes sociales, especialmente creo yo, esta, este rol de prescripción en el mundo del vino se democratizó y los sommeliers empezamos a ocupar un lugar mucho más relevante en ese momento, en ese lugar. Nosotros como sommeliers, históricamente, le recomendábamos vino a los 25, 50, 80 comensales que teníamos en nuestro restaurante cada noche. Y hoy le recomendamos los vinos a esos 80 comensales, pero también a 5, 10, 15, 20 mil followers en nuestras redes sociales. Vos tenés 55 mil, no sé cuántos. Eh, y esto además tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la persona que quiere saber un poquitito de vino tiene mucha lógica que se acerque al sommelier. ¿Por qué? Porque al sommelier lo ve en el restaurante de la esquina, lo puede ir a visitar, lo conoce, habla su mismo idioma, recomienda los vinos que se venden en ese país o en esa ciudad. Lo puede contactar por las redes sociales y tener una respuesta. Yo tengo clientes de 10 años atrás que por ahí un domingo a la mañana me escriben: che, estoy en el supermercado, no me decido entre comprar este vino o este Dame vino, data. y me mandan Dame data, un ¿cuál de estos mensaje compro? directo por Twitter y les Claro, contesto. claro, claro, Eh, totalmente. entonces,
Se ha Eh, democratizado. Vos sabés que la semana pasada, en la primera de las charlas que tuvimos, estuvimos hablando un rato con Michel Roland. Que bueno, Michel durante muchos años también fue muy criticado por su amistad con Parker, la famosa película Mondovino, charlamos un poco de cómo era su visión de sí, la esa vi la charla. situación, y si lo chusmeaste. Y bueno, y puntualizábamos también en esto, que también hay un juego entre el productor y en este caso el crítico y demás, en donde muchas veces el mismo productor hace una utilización de eso. Y definitivamente creo que las redes sociales democratizaron un montón, abrieron el juego, hace que un montón de barreras también se hayan roto. Pero Claro, bueno, pero también le abrió al sommelier. hoy el rol del sommelier tiene un peso mucho mayor, ¿no? Acordémonos, aparte de Mariano, lo que era la Argentina hace 20 años. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar como sommelier, la gente me decía el sommelier, pensaba que el sommelier y el enólogo eran la misma cosa. Eh, hoy creo que el rol del sommelier no está ya cuestionado como supo estarlo al principio, porque, qué sé yo, los enólogos se ponían nerviosos porque venía un porteño de veintitantos años y le criticaba el vino. Eh, No, no, porque en el restaurante iban a vender el vino más caro, porque eso era lo que hacía el sommelier. Claro. Exactamente. Bueno, también la gente decía esto, no, no, yo no quiero el vino más caro, no necesito un sommelier. No, no, señor, yo no estoy acá para venderle el vino más caro, estoy acá para venderle el vino que lo va a hacer más feliz. Los sommeliers estamos en el negocio de hacer que nuestros comensales sientan placer, no en el negocio de venderles el vino más caro. Nosotros seguimos que necesitamos que vuelvan, nosotros necesitamos construir una relación de confianza con ellos para que nos den más libertad a la hora de hacer recomendaciones, no, no, estamos en el negocio de vender un vino más caro, y si algún sommelier hace eso, es un mal sommelier, y puede haber un mal sommelier como puede haber un mal médico, un mal abogado, un mal ingeniero, pero no Seguro. es el rol del sommelier. Invito a todos a que nos dejen preguntas acá. Yo estoy leyendo las preguntas, ahora se las vamos a ir haciendo a Andrés, así que los invito a que dejen ahí sus preguntas. Pero vuelvo, Andrés, que recién contabas vos, yo arranqué hace 20 años. Es difícil decirte, bueno, decime qué cosas cambiaron, porque cambió la industria completamente, ¿no? La industria desde la Oh, producción, pero desde el rol del sommelier, vos fuiste de las primeras camadas de sommelier en la Argentina. ¿Qué, ¿Qué salida laboral tenías en ese entonces y cuánto ves que ha cambiado eso en esos 20 años? ¿Cómo fue ese lapso, esa situación? sí, yo trabajé primero como mozo, después como barman, y después como sommelier. Yo ya venía en la gastronomía de antes. En mi caso soy de la primera camada de sommeliers, de la primera escuela de sommeliers de la Argentina, la Escuela Argentina de Sommeliers. Eh, Hice incluso cursos de vinos con quien fue la fundadora de la Escuela Argentina de Sommeliers, Marina Beltrame, antes de que ella abriera la escuela, y así fue como ella me contactó y me dijo, bueno, mira, estamos haciendo la carrera, si te interesa, anotate. Yo ya trabajaba en una barra de vinos, en la barra de vinos del Danzón, en ese momento, que estaba justo abriendo. De hecho, mis cursos fueron parte de la capacitación de apertura, Ajá. eh, con lo cual yo ya tenía trabajo en el mundo del vino antes de hacer la carrera de sommelier, si se quiere, ¿no? Eh, Éramos muy poquitos al principio, en la primera camada éramos 14, si no me equivoco. Y esto, bueno, sumado que yo había tenido la suerte de ser barman en Filo, que fue el primer lugar de alta coctelería un poco de Buenos Aires, por lo menos afuera de los hoteles 5 estrellas. Después me tocó el Danzón, que era el lugar de los vinos por copa. Y en el 2000 me recibí en la primera camada y enseguida entré a trabajar en Villa Hípica, que fue el lugar durante algunos años. En términos de su carta de vinos, teníamos un restaurante con 250, 300 cubiertos, vendíamos 5.000, 6.000 botellas de vino por mes. El Claro. dueño me dio libertad a mí para construir la carta de vinos que quise. Yo hice una carta de vinos con 860 referencias, con vinos de todo el mundo, tenía todos los Grand Cru que te imagines. Bueno, yo ya arranqué teniendo la suerte de estar en el momento justo, en el lugar indicado. Pero una de las cosas que yo he visto es que a lo largo de estos 20 años nos pasaron algunas cosas, ¿no? Lo primero es que yo cuando arranqué era el único sommelier, y, y había sommeliers en hoteles. Había un sommelier en el Plaza, que era Claudio Mendoza. eh, Había algún sommelier en la Bourgogne, y éramos los tres sommeliers que habíamos, ¿no? Yo era el primero afuera de un hotel 5 estrellas.
Y creo que ese fue un primer paso de una tendencia que creció, que fue el sommelier dejó de ser un actor de los hoteles 5 estrellas nada más, ¿no? Claro. Hoy vemos sommeliers en restaurantes, en bistrós, en Palermo, y los vemos además fuera de Buenos Aires, porque también hace 20 años el sommelier era un fenómeno de Buenos Aires, y hoy no, hoy hay sommeliers en todo el país. Entonces, hubo un proceso de democratización también en el rol del sommelier, en la geografía en donde actuábamos, y hubo un proceso de expansión de la definición del sommelier, ¿no? Cuando nosotros estudiamos sommeliería, decimos que el sommelier es aquella persona que trabaja en un hotel, en un restaurante, seleccionando vinos, comprándolos, estivándolos, poniéndolos en una carta de vino y asesorando a aquellos comensales que quieran ser asesorados. Y de alguna manera, ojalá, asegurándose de que todos esos vinos roten y de que el dueño del restaurante en el proceso tenga una ganancia y quede contento. Claro. Que quede contento el dueño del restaurante porque tal vez gana un poquitito más y que queden contentos los comensales porque tienen una mejor experiencia. Pero lo que hemos visto en estos últimos 20 años es que el rol del sommelier se expandió y de repente empezamos a ver que las bodegas empezaban a contratar sommelier para su sector de ventas, para su sector de enoturismo, para capacitaciones en restaurantes. Las vinotecas empezaban a contratar sommeliers para vender, los sommeliers empezaban a trabajar o a vender o a poner sus propias distribuidoras. Los sommeliers empezaban a especializar en otros temas, entonces hoy tenemos sommeliers especializados en aceite de oliva, en yerba mate, en coctelería. Y de repente, bueno, sí, la definición pura y dura de lo que es un sommelier es la tradicional, pero vemos que los sommeliers empezaron a trabajar en todo el país, en todo tipo de restaurantes, en todo tipo de áreas relacionadas obviamente con la gastronomía. Y bueno, a esto se suma la proyección en lo que es el peso de la voz del sommelier que hablábamos recién. Entonces, todos estos factores juntos son los que hacen que yo sea muy optimista respecto de lo que es el presente o la proyección del rol del sommelier, ¿no? Me parece que vivimos o venimos de una época de oro, ahora estamos en este paréntesis que nos impuso el COVID, pero yo soy optimista. Cuando pase vamos a tener que Y yo soy optimista porque esto en algún momento va a pasar y cuando pase nosotros vamos a ver incorporado toda la parte digital y de comunicación que incorporamos en estos meses. Y nada, y después soñando un poquitito más largo, me imagino un futuro en donde en Argentina consigamos los autos que se conducen solos, que ya empiezan a existir en el mundo, y nosotros podamos vender vino en los restaurantes sin las limitaciones que nos imponen las leyes de limitación al consumo de alcohol y la conducción de vehículos. Me parece que es muy positivo el futuro. Tenemos que atravesar este pequeño badén que nos impone el COVID, pero yo soy optimista. A ver, es un tema polémico el que acabas de nombrar, pero la hacemos cortita. Tengo un montón de preguntas de la gente que me van mandando y no quiero dejar de hacértelas. Esto que vos me decís de las restricciones y demás, ¿no crees que es una tendencia internacional esto de cada vez tiene que ver con una cuestión de un consumo más responsable y demás? Y que eso, en todo caso, no nos puede llegar a jugar muchísimo en contra de la industria del vino, que en algún momento el vino sea también visto como un producto de consumo nocivo o... Los gobiernos tienden a regular todos cada vez más. Y yo que creo en las libertades individuales y que prefiero educar al ciudadano y que el ciudadano se mueva más por responsabilidad individual que porque alguien le dice lo que tiene que hacer o no, tiendo a defender estas libertades. El consumo responsable es una realidad y creo que todos la conocemos y creo que todos tenemos que promoverla. Todos sabemos que el consumo de vino es beneficioso para la salud en la medida en que sea llevado adelante en condiciones moderadas. Si nos tomamos 1 o 2 copas de vino por día, es buenísimo, nos va a hacer bien, vamos a vivir una vida más larga y más sana. Si entramos en un consumo patológico, bueno, sí, ahí tenemos un problema. Entonces, todo lo que es consumo moderado es algo que nosotros tenemos que favorecer y proponer. Claro. Lo que es el tema puntual de la regulación
del consumo de alcohol y la conducción de vehículos es un tema duro, es un tema complejo. Por supuesto, hay mucha gente que ha perdido seres queridos o que ha quedado dañada en accidentes de tránsito conducidos por gente que manejaba alcoholizada, y eso es No, no condenable quiero meterme en y eso eso es triste. seguro. A ver, ni hablar, Ahora, ¿no? haciendo esta aclaración, que yo creo que hay que hacerla porque hay que ser respetuoso de ese dolor, Sí, sí, seguro. creo también que cuando uno mira las estadísticas en el mundo, los países con menor tasa de accidentes viales son países que tienen en general límites de alcohol en sangre de 0,5, 0,6 miligramos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos en gran parte de la Argentina un límite de 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede tomar una copa de alcohol y puede manejar de vuelta a su casa saliendo del restaurante. Que esto me parece lógico, no me parece lógico la prohibición total. Bueno, justo acá hay Porque, una pregunta que nos hacen que dicen si respecto a eso vos crees que, por ejemplo, los formatos un poco más chicos o los formatos de lata, ¿no? En las presentaciones, ¿crees que puedan llegar a tener un futuro interesante? a ver, sí, ahora voy a lo de la lata, pero digo, me parece que tenemos que educar mucho en el consumo responsable. Me parece que en el mundo los países con menor tasa de accidentes tienen un límite de 0,5 igual que nosotros en general, algunos más, algunos un poco menos, pero la tolerancia cero en ese sentido no demostró mucho trabajo. Lo que sí vemos es que en el mundo los que bajan los accidentes son los que educan, son los que tienen rutas en condiciones y Sí, un sí. parque automotor en condiciones. O sea, también hay un lugar en donde no hay que tomar los atajos, hay que hacer los deberes y tenemos que mejorar nuestras rutas, etc. Los formatos pequeños, y en verdad todos los formatos grandes también, yo soy un amante de la diversidad de formatos en el mundo del vino. Amo las latas, amo las botellas de 187, las de 375, las de litro y medio, las de 3 litros. Amo el bag box. Y creo además que desaprovechamos mucho el tetra. Le tenemos como un prejuicio al tetra. El tetra como unidad de guarda es muy práctico para estivar. Es enorme la superficie de contacto para diseñar, para hacer diseños gráficos cancheros en el tetra. El tetra no tiene corcho, el tetra es hermético. Creo que deberíamos despojarnos un poco de los prejuicios con el tetra. El tetra además es muy funcional para transportar porque no pesa y porque se estiva mucho mejor, se aprovecha mejor el espacio, entonces tendría también una menor incidencia en huella de carbono, o sea que es mucho más amigable con el ambiente. Amo la botella de 750, pero me parece que hay que celebrar todos los otros formatos, más incluso hoy, ¿no? En tiempos de aislamiento social, hay mucha gente que está sola en la casa y que por ahí no sabe si abrirse una botella eh, o porque no se la toma toda Sí, sí, o y lo pone en bueno, duda. Sí, sí. o porque si se la abre se la toma toda y entonces toma demasiado. Entonces yo creo que las botellas pequeñas, las latas, vienen a cubrir un lugar muy práctico, más en época de aislamiento social, y la lata específicamente nos abre los picnics, nos abre la noche, nos abre otras situaciones de consumo y tal vez otro público. Así que todo lo que sea acercar a la gente al vino y facilitarle el consumo de vino, me parece que lo tenemos que celebrar y promover. Bueno, me encanta ese Rosberg defensor del tetra, no te tenía, me gusta, te banco. Escúchame, te hago una pregunta que hablabas de la diversidad de formatos. Guardás vino en tu casa, me imagino. No todo lo que quisiera, pero más que el promedio. Tenés, sos de guardar botellones, contame qué guardás, cuántos vinos tenés, qué vino raro tenés ahí en la cava. No sé, debo tener 400 botellas, 500 botellas. Hay una velocidad de consumo en mi casa. En mi casa se toma vino todas las noches, Claro. entonces las botellas entran y salen. Tengo todos los botellones que puedo. Tengo cosas que guardo y cosas que guardo mucho tiempo. No sé, ayer, antes de ayer, no, un poco más, hace 4 o 5 días, abrí que tenía guardado un Riesling Smarak de Austria, un Riesling de alta calidad, de alta gama de Austria,
del 2006, y esos son los placeres que uno tiene cuando uno abre esas botellas antiguas. Hoy me abrí un gran blend de apartado de 2012 que tenía en la cava y dije, bueno, hacemos esto con la gente de Rutini, me abro un Rutini. Yo creo que el vino, cuando uno lo guarda, para quienes amamos el vino, se va transformando, se pone complejo, se pone en la parte de sus taninos un poco más sedoso, en la parte de aroma se pone complejo, y creo que, bueno, que hacer el ejercicio de guardar vino vale la pena, y es una aventura, un pequeño hobby que yo tengo. Entiendo perfectamente a la gente que se compra el vino a la tarde y se lo toma a la noche, Una y cosa yo no a quita veces, la otra, además. ¿Viste cómo es el digo, y asunto? yo también lo hago, ¿no? A veces Claro, voy, o sea, paso por la góndola, levanto un Sauvignon Blanc, llego a casa, lo meto en la heladera y me lo tomé esa misma noche. Pero creo que vale la pena guardar. Para guardar vino hay que guardarlo bien, y eso es un poco una limitante que yo tengo, que no tengo tanto espacio para guardar vino claro. bien. Hay que saber un poquito qué guardar, pero hoy hay mucha bibliografía, hay muchas cuentas como la tuya y como la de tantos otros que explican a la gente más o menos qué es lo que se puede guardar. Creo que vale la pena guardar. Y en mi cava, bueno, a ver, yo tengo cualquier cosa. Como viajo y como trabajo con muchos sommeliers alrededor del mundo, por ahí tengo vinos de Kazajstán, de Rumania, de zonas Qué cosa. imprevisibles. Cuando yo puedo, cuando tengo un mango, por ahí me traigo mi botella de Riesling, mi botella de Borgoña. Siempre, en mi cava puede aparecer cualquier cosa, de cualquier lugar del mundo. Bueno, Puede ser un siempre, siempre clásico o puede ser maravilloso. muy excéntrico. Acá un pollo Pujol nos está preguntando cuál fue el vino que más te duró en la cava. Si hay alguno No, a así que ver, lo tenés hace tengo vinos, mucho. tengo vinos guardados. Yo tengo una cava de estas refrigeradoras con capacidad para 250, 300 botellas así sin medio de las atiborro. Sí, Eh, y ahí, bueno, ahí tengo vinos que metí en la cava cuando la compré hace 10 años, digamos, o más, o 12, 13 años, ¿no? Y siguen ahí, digamos. Sí, he tenido guardado vinos por 12 o 13 años. Antes de tener la cava, no guardaba tanto vino porque no tenía muy bien cómo guardarlo, y aún los vinos de guarda, por ahí los guardaba 1, 2, 3 años, pero enseguida circulaban claro. porque bueno, cuando en el verano hacen 35 grados en Buenos Sí, Aires, sí, sí. por más que uno haya encontrado un rincón fresco de la casa, no dejan de hacer 25, 26, 27 grados, y bueno, a esa temperatura el vino evoluciona un poco más rápido, ¿no? Seguro. Acá justamente una cuenta nos pregunta si tenés vinos de Jerez. ¿Guardás algo de Jerez? ¿Es una zona que te gusta? Sí, sí, amo Jerez y celebro que sea española, porque si fuera francesa los vinos serían mucho más caros. Sí, totalmente. Son vinos, uno no puede creer lo que dan por esos precios. Madeira, Jerez, Oporto son vinos maravillosos y todavía relativamente comprables. El vino de Jerez es un vino que es inmortal. No mejora tanto en la botella, ¿no? Sí, sí. Pero, y los finos están de hecho diseñados para ser tomados jóvenes en principio. Pero sí, tengo 3 o 4 vinos de Jerez que atesoro y que los abro medio en ocasiones especiales. Pero cuando uno puede hacer la experiencia de probar un amontillado de 15, 20 años, creo que no hay vuelta atrás. Sí, Qué sí. lindo. Y les digo a todos, si pueden, rompan el chanchito, busquen un amigo que les traiga una botella, pero traigan un amontillado de 15, 20 años, tráiganse un paquetito, aunque sea de 100 gramos de ibérico, y el ibérico con el A esta hora es amontillado criminal. No, a esta hora es criminal, no se puede ni es, decir eso, es mirá. algo descomunal. Y el ibérico, aparte que es complicado para encontrarle un vino al ibérico, y uno le pone el amontillado y Y el encontró la resultado es perfección, tocó el maravilloso. cielo con las manos y no se vuelve más de ahí. Sí, totalmente, Sí, totalmente. tomen Jerez porque es maravilloso. Bueno, acá Y es Luis, pagable para los y vinos es que uno pagable, consigue. totalmente. Sí, son grandes placeres muy pagables. Acá Luis Gabriel Cisneros nos dice, ¿qué hay de cierto en que los vinos de altura de 2.500 metros para arriba, digamos, que se tienen que abrir y dejarlo respirar media hora antes de tomarlo? ¿Qué opinión tenés esa de abra el vino y déjelo respirar? Cualquier vino de mucho cuerpo, y los vinos de altura todos tienen mucho cuerpo por definición, porque en la altura hay mayor exposición a rayos ultravioletas,
hay más viento, entonces la uva necesariamente desarrolla pieles más gruesas para protegerse. Ustedes piensen que la piel es la barrera de protección para proteger a las semillas, que es la esperanza de reproducción de la planta. Entonces, cuando vamos a Salta, cuando vamos a Jujuy y buscamos esos vinos de 1.600, 2.000, hasta 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar, los vinos sistemáticamente son vinos con cuerpo, con estructura, con concentración. En general, todos esos vinos, cuando son jóvenes, además, cuando tienen 2, 3, 4, 5, 6 años, se benefician con un poquito de aire. Entonces, o lo abren un rato antes, o lo decantan, pero sí vale la pena abrirlo un rato antes. Dicho esto, yo les cuento otra anécdota. Yo en algún momento hice, bueno, hacía cata, siempre hice catas, pero recuerdo una cata que hice con la gente de Weinert. Y la gente de Weinert tiene vinos añejos, y yo me acuerdo que preparando la cata la hacíamos con el enólogo, el suizo, Hubert, a quien le mandamos un saludo si está escuchando, si alguien lo conoce, de los que estamos acá. Y le pregunto, Hubert, ¿decantamos los vinos antes de la cata? Son vinos que ganan con un poco de aire. Y él me dijo, no, no, de ninguna manera. Decantar un vino es como tener un hijo y conocerlo a los 7 años. Y esto hace 15 años, 20 años de esta anécdota, y yo nunca me lo olvidé, porque también es cierto que está bueno servirse el vino en la copa y ver cómo se va abriendo en la copa, ¿no? Y ver cómo va cambiando en la copa. Para hacer la historia un poco más corta, decántenlo, pero tomen una copita ahí cuando lo están decantando, primero para probar si está bien y no lo decanten al pepe y después se dan cuenta que el vino está mal. Segundo, está bueno ver cómo evoluciona en la copa, no exageren tanto en el decantado, porque también nos pasa lo opuesto, ¿no? Que abrimos, nos servimos, vamos viendo cómo cambia la copa, y de repente vemos que el vino se puso maravilloso y nos acabamos de terminar la botella. Así que hay que buscar un equilibrio ahí. Pero sí, vale la pena con esos vinos esperarlos un poquitito. Servirlos en copas Hay, grandes también. hay muchos acá de Salta que están dando vueltas. Néstor justamente pregunta, pero quiero primero antes leerte, acá Toy Lascano pregunta si probaste alguna vez algún Sauvignon Blanc de Salta. Sí, claro, el Sauvignon Blanc de Salta, hay dos grandes Sauvignon Blancs de Salta, el RD de Tacuil y el lote especial de Colomé, dos grandes Sauvignon Blancs de Salta, de altura los dos, súper, súper interesantes. Y bueno, y el de Altupalca, que sale del viñedo al lado de Tacuil, ¿no? Que es Así una que belleza tres buenos Sauvignons de Salta. Y otra cosa, bueno, que pregunta Néstor, dice, no sé si llegué tarde al vivo, pero no hemos hablado de esto. ¿Cuál es tu visión hoy de los vinos del NOA? De cómo es la actualidad y el futuro en relación también, si querés contar un poco la intervención de los sommeliers y la comunicación ahí, o como industria, digamos, cómo ven los vinos del NOA. A ver, yo amo el NOA. Me parece que el NOA, para mí un vino de calidad, o tal vez los dos principales parámetros en un vino de calidad son que el vino tenga potencial de guarda, salvo que hablemos de un vino que se toma joven, pero digamos, que tenga potencial de guarda y que tenga lo que los sommeliers, los nerds decimos sentido de lugar, los gringos le dicen sense of place, ¿no? Que el vino te hable de un lugar del que viene. Y me parece que en ese sentido el NOA tiene uno de los sellos más impactantes. Es impresionante cómo los vinos del noroeste, de Salta, de Cafayate, de Yacochulla, de Tacuil, de Jujuy, uno los toma y son vinos del noroeste, porque tienen la altura, porque tienen la concentración, en el caso del Cabernet, porque tienen la piracina, pero no tienen la piracina verde y tánica y astringente del Burdeos verde, que le faltó madurar. Tienen una piracina que es una piracina típica de Salta y que es diferente a todas las otras. Salta tiene un sello que hace que los vinos, o Jujuy o el NOA, porque también nos estamos olvidando de Catamarca, que nunca la mencionamos y que también hace grandes vinos. El noroeste tiene una particularidad que es maravillosa y que se expresa mucho en sus vinos y que para mí es un sinónimo de calidad. Hace vinos muy únicos, ¿no? Me peleo mucho con críticos, con sommeliers, con jueces de afuera. Yo hace muchos años soy jurado en el concurso de vinos de la revista Decanter, que junta jurados de todo el mundo y que te dicen, no, los vinos de Argentina que tienen 15% de alcohol, y yo digo, no, el alcohol no es
una indicación de calidad. Hay vinos de 15 grados de alcohol que son frescos y están balanceados, y vinos de 15 grados de alcohol que no, pero también hay vinos de 12 grados de alcohol que son desbalanceados y que son malos, y vinos de 12 grados que sí. Y pedirle al NOA que haga vinos de 12 grados de alcohol es como pedirle al Mosela en Alemania que haga vinos de 13, digamos. Es no entender el terruño, es no entender de qué se trata el NOA, y me parece que esto además es una de las cosas que uno entiende cuando visita el NOA, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho siempre intentar lograr que los Master Sommeliers, los Master of Wine visiten el NOA, porque una vez que llegan al NOA y lo entienden y lo huelen y lo palpan y lo tocan y lo viven, me parece que ahí terminan de asimilar todo y se les caen los prejuicios y entienden a los vinos en ese lugar. Me parece que tenemos un oro en polvo en el NOA. Me parece que es un gran activo de la vitivinicultura argentina. Bueno, estamos repasados de tiempo, ya tendría que haber cortado hace un rato, pero tengo una pregunta ahí que le hemos hablado personalmente varias veces, pero que tengo ganas de preguntártela acá para compartirla, pero me prometés que la hacemos cortita, porque ya estoy repasado. Que puntualmente, o sea, cuando vos entrás a ser presidente de la ASI fue algo completamente disruptivo, ¿no? Un antes y un después, una persona joven que venía de Sudamérica, de un país no tradicional, digamos, para encabezar la asociación que congrega, la asociación más grande que congrega a todos los sommeliers del mundo. ¿Cómo fue ese proceso? Contámelo cortito, pero ¿cómo fue ese proceso para un tipo de tu edad estar en ese lugar? Sí, yo efectivamente soy un poco el cisne negro de la ASI. Todos los presidentes en la historia de la ASI fueron europeos o japoneses, y todos más grandes que yo, y muchos de ellos ex mejores sommeliers del mundo. Entonces, que me eligieron a mí fue curioso. Fue algo que yo jamás imaginé hace 10 años o 15 años. Pero bueno, yo creo que han visto el crecimiento y el desarrollo que tuvimos nosotros en la Asociación Argentina de Sommeliers, que yo presidí entre 2005 y 2016. Vieron que fundamos la Alianza Panamericana, que en 2009 hicimos un concurso panamericano, que en 2012 hicimos una asamblea general y trajimos a todos los presidentes del mundo. A raíz de eso logramos que en 2013 nos nominaran para ser sede de un mundial que organizamos en 2016. El mundial en Mendoza salió espectacular. Nuestros candidatos fueron... Vos estuviste, claro. Nuestros candidatos fueron mejorando con el tiempo, entonces tuvimos sommeliers cada vez más competitivos. Paz Levinson salió cuarta en ese mundial. Bueno, vieron que hicimos un buen trabajo, tuvieron la confianza, vieron que teníamos una visión moderna de la sommelería. Nosotros en la ASI tenemos una asociación que es muy grande, que es más bien conservadora, más bien ligada a la sommelería de Europa continental o de Japón, que es bastante formal y que es más conservadora. Pero lo que vemos es que la Asia en los últimos años creció en sus países periféricos, en el norte de Europa, en los países escandinavos, en los países bálticos, en Asia, en Latinoamérica. Y todas estas asociaciones más nuevas venimos con una visión mucho más moderna, mucho más joven, mucho más abierta, mucho más colaborativa, mucho más descontracturada. Ninguno de nosotros se cuelga el tastebán, no necesariamente andamos de saco y corbata ni de pingüino. Y bueno, y creo que existió una demanda mayoritaria en la ASI por construir una ASI más moderna, más horizontal, más profesional, más abierta, más colaborativa, no tan conservadora. Y bueno, yo expresé esa visión de alguna manera. Vieron mi trabajo a lo largo de los años, que es el trabajo de la Asociación Argentina de Sommeliers y que es el trabajo de nuestro sector vitivinícola, porque yo soy una expresión de eso, digamos. Yo soy lo que soy gracias a que tuve esa asociación que acompañó y a que tuve este sector vitivinícola que apoyó. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra. Yo finalmente, cuando teníamos elecciones en 2017, en realidad lo que hice fue pedirle a Gerard Basset, que es la leyenda de la sommelería, Master of Wine, Master Sommelier, mejor sommelier de Europa, mejor sommelier del mundo. Yo le fui a pedir a él, que en ese momento era el director del comité técnico de la ASI, que organizaba los concursos, yo le pedí a él que se presentara a él, y fue él el que me dijo, no, mirá, a mí la política de la ASI no me interesa, no tengo tiempo, presentate vos y yo te apoyo. Y a mí ahí se me llenó la cabeza de preguntas,
Y fue un poco lo que terminó de convencerme, de decir, bueno, si este tipo me está diciendo que me presente, por ahí es que esto es factible. Y bueno, me presenté y gané la elección y bueno, acá estamos tratando de hacer lo mejor para promover nuestros vinos, nuestra viticultura, nuestra sommelería, Latinoamérica y dejar a nuestro país lo mejor parado. Creo que hicimos un buen trabajo estos 3 años, ha crecido mucho la ASI, todavía queda por hacer, tenemos elecciones a fin de año, veremos cómo sigue la ecuación, si me reeligen o no, pero bueno, estamos trabajando mucho y creo que se empezó a notar, creo que tardó un poquito al principio, en las asociaciones tan grandes los cambios tardan en verse, pero creo que se está notando ahora y bueno, estoy contento, obviamente, orgulloso y trabajando mucho. Hola, Andrés. Bueno, como siempre, un placer. Gracias por haberte tomado este ratito de charlar con nosotros en Chefs TV. Un placer enorme, así que bueno, muchas gracias por haber estado ahí del otro lado. No, Mariano, un placer siempre verte a vos, Aunque ver sea a que la Chef distancia, TV, esta vez no compartimos bueno, un asado de por medio, pero estamos ahí. ya vendrá el verano, ya iré a la Patagonia y haré mi escala de rigor en La Pampa. Mientras tanto, verte a la distancia está buenísimo. Me encanta que Chef TV haya abierto la ventana para que podamos hablar de vinos y sommelería también. El sommelier es, para mí, la contrapartida del chef en la sala del restaurante, tiene que ocupar un espacio eh, que tiene que ser reconocido. Y bueno, y siempre hablar de lo que nos apasiona es un gusto, así que ha sido un placer y salud. Gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia y estamos en contacto siempre. Dale, Andrés, abrazo grande. Muchas gracias. Abrazo, Mariano, saludos. Adiós.